cuál es la diferencia entre un hechizo, un conjuro, un ritual y un sortilegio. ¿Quieres saberlo? Acompáñame. Pues sí, estas palabras, o sea, decir hechizo, decir conjuro, decir sortilegio, decir ritual, de alguna manera pareciera que son intercambiables y que todos se refieren a lo mismo, pero en realidad no, son cosas distintas. Me han estado escribiendo para preguntarme cuál es la diferencia entre uno y otro, entonces vamos a explicarlo, porque sí hay diferencia. Un hechizo es esto a lo que yo le llamo magia operativa. O sea, seguir unos ciertos pasos, poner la vela, poner la hierba, poner la piedra, hacer una infusión, lo que sea que vayas a hacer para lograr un cierto objetivo. Entonces, un hechizo se usa para atraer prosperidad o para materializar así como que la casa o el coche que quieres. Se utiliza para atraer a lo mejor el amor, que ojo, ya hemos hablado de que los temas de amor es sin afectar el libre albedrío de nadie. O sea, es como para atraer el amor, no el amor de alguien en particular, para atraer suerte. Estos son los hechizos, ¿no? Lo que yo le llamo magia operativa. Ciertamente dejan de ser magia operativa cuando conectas tu energía para hacer el hechizo y entonces se convierte en magia profunda. Entonces sigues ciertos pasos utilizando tu propia energía, energía de elementos de la naturaleza, energía de los elementales, desde luego. Entonces haces esta conjunción de energía para hacer suceder. Ese es un hechizo. Un conjuro es otra cosa, porque en un conjuro necesariamente vas a conectar con una entidad, con un espíritu, con un ancestro ya trascendido, desde luego, con estos, a lo que se le llaman espíritus, o sea, al final, hay quien les dice ángeles, demonios, les puedes decir como quieras, pero al final es conectar con alguien en particular. ¿Para qué? Pues para que te dé protección, por ejemplo, para que te ayude en una cierta situación, para que te sientas mejor o para que te proteja o para que te acompañe o para... Con los conjuros hay que tener cuidado. Para los conjuros, los hechizos ciertamente alguna vez llevan palabritas mágicas. Los conjuros, las palabras que usan son palabras mucho más formales, mucho más respetuosas, porque estás tratando con alguien más que no eres tú. O sea, no estás utilizando tu energía. Tu energía la estás utilizando nada más para conectarte con esta entidad. En un conjuro también puedes pedirle a una entidad que se manifieste, alguien ya trascendido, cuando quieren conectar con alguien que ya se fue porque no encuentran las llaves de la caja fuerte. Bueno, eso es un conjuro. Entonces, el conjuro siempre se hace con mucho respeto y con mucho cuidado. La verdad es que si no eres un experto, mejor no lo hagas. Se utilizan espejos, se utilizan muchísimos símbolos, se utiliza agua, 4 elementos siempre, pero es como para poder ayudarle a esa entidad que estás convocando, que tú estás queriendo traer para que te ayude en lo que sea o para que se manifieste lo que sea. Bueno, pues necesitas que se manifieste a partir de algo. Cuando estás usando, pues ya sea péndulos o ya sea algún elemento y le estás pidiendo a alguien más, o sea, a una entidad, a un ser espiritual que te ayude a saber cosas, bueno, eso es un conjuro. Un sortilegio. Un sortilegio es lo que se utiliza para influir en otros, ¿no? Para convencer a alguien, para decirle a alguien que no tome una decisión equivocada respecto a ti, para que tu relación sea a lo mejor más empática o más tranquila. Cuando estás queriendo controlar a alguien, todos los actos de dominio se consideran sortilegios. Esto también se tiene que hacer con muchísimo respeto y con mucho cuidado, porque te pasa factura. O sea, tú no puedes hacer que alguien haga algo que no quiere hacer, porque el libre albedrío es muy importante. El libre albedrío se entregó por el ser superior, por Dios, y es algo que no te puedes brincar. Entonces, no puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Se puede, la verdad, le estoy bien honesta, yo pienso que no, yo creo que no. Creo que a lo mejor se puede hacer de manera temporal, de manera momentánea, pero al final no va a funcionar. Entonces, todo lo que son actos de dominio, pues esos son sortilegios. Los rituales
Los rituales son estas ceremonias, lo que se hace en los diferentes Shabbats o en las fiestas paganas, incluye danza, incluye a lo mejor altares, incluye ofrendas. Ojo, nunca, las brujas como yo, nunca ofrendamos animales ni hacemos sacrificios de ese tipo. La única sangre, de hecho, que tú puedes entregar en un ritual es la única sangre que te pertenece, la tuya. Y desde luego no te vas a degollar, o sea, te picas aquí y listo, ¿no? O sea, entonces también hay que ser respetuoso. Yo cuando hago lectura de plomo hago un ritual. ¿Por qué? Pues porque siempre lleva los mismos pasos y porque estoy conectando con una energía superior a la mía, pero además estoy utilizando la mía. En realidad todos los rituales o todos los procesos adivinatorios son rituales, porque estás pidiendo el poder ver y el poder saber, pero utilizando básicamente tu capacidad, no la capacidad de otro ser, pero sí estás conectando con una energía superior a la tuya. En todos estos casos se utilizan muchas veces símbolos, ¿no? El pentáculo, por ejemplo, que el pentáculo tiene mala fama, ¿no? Es esta estrella que luego dicen es una estrella del demonio de 5 picos. Pues en realidad no. El pentáculo lo que significa es el poder superior, o sea, Dios, y luego agua, aire, tierra y fuego. Estamos trabajando con el poder de Dios o a través no, más bien, con el poder de Dios, pero a través de la creación de Dios. Es cuando se toman los elementos naturales o de la naturaleza para poder hacer lo que sea que vayas a hacer. Entonces, se utilizan velas, las palabras tienen diferentes tonos, ¿no? Si tú vas a hacer un hechizo, bueno, pues tú puedes tener tus propias palabras, puedes haber escrito tus propias palabras, son palabras más normalitas, quiero lograr esto, quiero conseguir esto, quiero hacer esto otro. Si tú vas a hacer un conjuro, bueno, en el conjuro estás hablando con una entidad, entonces tiene que ser mucho más formal, mucho más planeado, de una manera mucho más estructurada porque más tienes que ser súper claro, no vayas a mandar por ahí un mensaje equivocado y estás usando una energía que no te corresponde, que no es tuya, que no te pertenece. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso a la hora de hacer un conjuro. Si lo que estás haciendo es un sortilegio, bueno, en el sortilegio le estás hablando a alguien pero que está a tu nivel. Entonces puedes utilizar palabras normales, mucho más claras. Oye, yo siempre cuando voy a hacer sortilegios, yo no hago actos de dominio. Entonces es, oye, fulanito, fulanita, yo te recomiendo, tú qué piensas, mira, tal vez si lo vieras así, o sea, hay que ser convincente, ¿no? Convencer entra pues en el equipo o en el rubro de lo válido, pero ordenar, pues ordenar va a ser muy difícil, o sea, marcar una orden directa, la verdad es que obviamente la otra persona a la que le estás haciendo este sortilegio se va a resistir, entonces no va a ser tan fácil, pero si estás utilizando una buena retórica de convencimiento, pues probablemente tengas muchísimo éxito. Para los rituales suele haber palabras ya predestinadas. Yo cuando hago lectura de plomo todos los días, toda la gente que viene puede dar fe de ello, siempre dicen una frase o una serie de frases en latín. Esto siempre se usa así. ¿Por qué? Pues porque tiene una cierta rítmica, tiene un cierto tono que de alguna manera conecta con la energía sonora de la persona que me está consultando y lo conecto con eso a una vela y entonces me permite ver a través de sus ojos. Los rituales siempre son así, los rituales siempre tienen palabras ya predestinadas o prehechas. Ojo, para hacer lo que sea que vayas a hacer, ya sean rituales, ya sean conjuros, ya sean hechizos o sortilegios, hay que hacerlo con muchísima responsabilidad, porque no sabes dónde te estás metiendo. O sea, hay que tener como muy claro qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que estás utilizando, o de dónde estás sacando la información. Aunque ciertamente la parte mistérica, el hacer tuyo cualquiera de estos procedimientos es muy importante, es ponerle tu energía, es ponerle tu intención, es ponerle al final, pues tu toque, ¿no? Tu toque brujístico. Entonces, lo puedes hacer, pero siempre hay que planearlo. Nunca te arranques así en un estado alterado y ¡bah! Ya está. Todos estos se hacen, todos los cuatro, en un estado que se llama alterado de conciencia, que ya también lo he dicho por ahí, donde previamente estuviste viendo un fuego o hiciste una meditación o conectaste con cierta energía. Aunque ustedes no lo crean,
cosas, todos hacemos esto en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿no? Ir a una práctica religiosa, cualquiera que ésta sea, es un ritual. Finalmente, eso es un ritual. Rezar es un conjuro, porque estás conectando con ese ser superior en el que tú crees y le estás pidiendo que te ayude para algo en particular, ¿no? Oye, ayúdame a salir de esta, oye, ayúdame con esto otro, oye, que me salga bien esto. Bueno, eso en realidad estás conjurando. Si le estás rezando a los santos, si le estás rezando a quien tú le reces, bueno, eso en realidad es un conjuro. Entonces no hay que tenerle tanto miedo a estas cosas. O sea, al final, sí hay que hacerlas con responsabilidad, sí hay que hacerlas con cuidado, pero tampoco estamos hablando de nada del otro mundo. Es algo que todos hacemos en nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta exactamente de qué es lo que estamos haciendo. Pues para ellos que me pidieron la información, ahí la tienen. eh, y bueno, mi nombre es Patricia Stal. Yo soy bruja.